Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Me entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigantes, y miro adelante mi comandante. De un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol. En la luna plena, la llovizna clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrolla de amor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, estamos transmitiendo a través de MK 104.9 FM y a través de la página web noticiasmk.com, donde pueden encontrar audio y video, y lahojillamk.com, donde encontraremos el video para toda Venezuela y el mundo. Bueno, hay unas partes en el mundo en donde nos están, por razones de seguridad, nos están cerrando los videos. YouTube nos acaba de decir que es que nosotros estamos poniendo videos muy largos. Y entonces uno se hace una pregunta, o le hace una pregunta a la gente de YouTube, no sé, y cuando colocan una película completa y un documental no es largo. Bueno, pero de todos modos, estamos viendo las... Lo cierto es que ya no han permitido que coloquemos un video más en YouTube. ¿Qué podemos hacer? Bien. Un saludo a la gente en Bailadores, Estado Mérida, Agrícola 95.9 FM, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui, y Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Planas del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM, en el Valle, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas Negro Primero 101.1 FM, en el Estado Portugués, a través de su señal de radio 97.1 FM Portugueseña y su canal Portugueseña TV, Canal 3. En la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM, y en Chichiriviche, Estado Falcón y Díaz al Aire 90.5 FM, en radiocacique.com por internet. Bien, evidentemente no podemos dejar pasar la noticia de hoy. Es el asesinato de Mónica Spear y su esposo, y salió también herida una niña de 6 años, creo que tenía la niña de Mónica Spear. 5 años. Bien. Esto nosotros lo condenamos. Ya el presidente Nicolás Maduro hizo una condena dura. Y nosotros, como revolucionarios, siempre hemos dicho que apostamos a la vida, no a la muerte. Este caso está siendo investigado. Ahí ya el presidente Nicolás, en una declaración que vamos a pasar ahora mismo, hace un recuento, se comunicó con los investigadores que estaban en el sitio, le hacen
un recuento de lo que hasta ahora llevan las pesquisas. Supuestamente o presuntamente se tienen a 5 posibles indiciados, posibles decimos, porque el comisario Salvatierra o el comisionado Salvatierra anuncia que, bueno, se están llevando a cabo las investigaciones. Todavía no se ha concretado si estos 5, que de paso los entregó la misma comunidad, están involucrados en este hecho, este lamentable hecho, muy lamentable hecho, muy lamentable hecho. De todos modos, queremos pasar las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro en el aeropuerto, en Rampa 4. Vamos a verla. ¡Prepárense! Bueno, desde la mañana nosotros recibimos esta noticia muy triste, dolorosa, lamentable, ¿no? Comparto los sentimientos de dolor, de tristeza y de pésame que hoy siente nuestro pueblo, ¿no? La comunidad de artistas en Venezuela y de amigos de Venezuela también. Inmediatamente convoqué una reunión del equipo de seguridad del gobierno nacional para revisar qué fue lo que sucedió, ¿no? Además, para ajustar, como venimos ajustando, todos los planes, ¿no?, que estamos echando a andar. Y bueno, en esa reunión estuvimos viendo la forma criminal, asesina, como se actuó contra esta joven venezolana y contra su esposo, contra su hijo, ¿no? Realmente, yo inclusive estuve conversando con los investigadores que estaban en el terreno para tratar de ver una explicación, si es que puede tener una explicación una circunstancia como esta, ¿no? Ustedes saben que los hechos cómo se desarrollaron, ¿no? Ellos venían por la autopista, Puerto Cabello, Valencia, y allí, bueno, se encontraron un obstáculo en esas autopistas. Yo inclusive hace muchos años, recordé, en el año 88, 89, viví algo parecido ahí, en esa autopista, ¿no? Le colocan unos obstáculos para tratar de parar la circulación, les explotó uno de los cauchos y bueno, casi muy rápido llegó las grúas a apoyarlo, montaron el carro sobre una grúa y en ese momento llegaron unas personas armadas, ¿no?, unos delincuentes, y pudieron salir de allí del lugar las personas de la grúa y esta artista, Mónica Spear, y su esposo estaban dentro del carro y fueron acribillados. O sea, realmente a mí se me repite la imagen, pues, de la descripción que hacen los investigadores para buscarle alguna respuesta, ¿no? ¿Por qué la hazaña criminal, ¿no? Buscaban que robar el carro, robar a las personas. ¿Por qué las asesinan de esa forma, ¿no? Y después, bueno, yo convoqué esta reunión, estuvimos revisando todos los ajustes necesarios del Plan Patria Segura, ¿no? He decidido convocar para mañana al mediodía una reunión que estábamos previendo para la próxima semana, adelantarla con todos los gobernadores del país y gobernadoras y con los alcaldes de las 79 ciudades, 79 municipios donde es más alto el índice de violencia criminal, ¿no? Una reunión de trabajo, de coordinación. Espero que asistan todos y comparto el sentimiento generalizado en el país de que no se utilice este caso para manipulación politiquera, para estimular el odio, ¿no?, sino que más bien, y yo se lo transmitía a los artistas que invité a Miraflores, yo llamé a sus compañeros de trabajo, algunos de sus compañeros de trabajo que conozco, los invité a Miraflores, asistieron buena parte de ellos, antes de bajar aquí al aeropuerto, al encuentro con el presidente Evo Morales. Estas circunstancias dolorosas son como una cachetada que uno recibe, dura, un golpe bajo. Y tienen, yo digo, si tiene algún sentido desde el punto de vista espiritual pasar por estos dolores, tiene que ser para que despertemos todos. O despertamos todos o sencillamente
la batalla por la vida en paz, por la seguridad, por el respeto a la vida, será cuesta arriba. Será cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Yo he venido planteando el tema con mucha fuerza desde hace 7, 8 meses que asumí la presidencia. Lo he venido planteando desde el punto de vista de la batalla de los valores de la vida contra los antivalores de la criminalidad, la droga, la muerte. Y he planteado en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela 2 líneas centrales de trabajo, entre varias. Son 6 líneas que tiene la gran misión A Toda Vida Venezuela, pero hay 2 centrales. Una de ellas es la pacificación del país. La pacificación. Por eso lancé el movimiento por la paz y la vida y convoqué a toda Venezuela para ese movimiento. Y lo vamos a profundizar, lo vamos a expandir. Por eso tendí mi mano a todos aquellos jóvenes que estén en bandas violentas para que cesen la matanza. Ya, basta ya. Pero la otra línea es Patria Segura y vamos a ajustarla, vamos a profundizarla. Patria Segura. Vamos a un proceso de ajuste y estructuración a un nivel superior de la Policía Nacional Bolivariana, de la coordinación con las policías regionales, de la coordinación con las policías municipales. En Venezuela tiene que haber respeto a la ley, tiene que haber orden, tiene que haber respeto a la vida. Y yo le decía hoy a los artistas, con los cuales compartimos una palabra y también el sentimiento y una lágrima también. Les decía algo muy cierto y yo lo siento de verdad. Si bien es cierto, yo le tiendo la mano a todos aquellos jóvenes que quieran la paz y que quieran una nueva vida. Se la sigo tendiendo y se las voy a seguir tendiendo 1.000.000 de veces. Y vamos a ir con los movimientos de cultura, de deporte, de trabajo hasta la última comunidad que haya que ir. Para traer al estudio, a la vida, a estos jóvenes que están en la antivida. Si bien es cierto, también es cierto que con el plan Patria Seguro, nosotros, yo como presidente de la República, voy a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan mantener la matanza contra el pueblo. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones como este tipo, para matar hombres y mujeres de bien, para matar hombres y mujeres que tienen derecho a la vida. ¿Qué explicación tiene? Yo le hablo aquí a los criminales que mataron a esta joven. ¿Qué explicación tienen ustedes para asesinar a aquellos que asesinan? ¿Qué explicación tienen? Si la sociedad les está tendiendo la mano, si el presidente de la República les está tendiendo la mano, ¿hasta cuándo van a mantener esa matanza? ¿Ah? Lo digo con indignación y con dolor también. Y todos tenemos que reaccionar. Esto es un golpe para todos y para todas. Yo asumo mi responsabilidad al máximo, pero también le hago un llamado. Quien quiera venir a matar va a tener respuesta en mano de hierro. Mano de hierro. Con autoridad democrática, con la Constitución en la mano. Pero no podemos aceptar esto bajo ningún respeto. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Queremos la paz. Y a través de nuevos métodos y de un amor profundo por nuestro pueblo vamos a construir la paz. Pero que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Bien, son las 10:44 minutos. Escuchen bien. Yo quiero hacer unos comentarios. Totalmente de acuerdo con las declaraciones del presidente Nicolás. Hay indignación, hay dolor, pero sí debemos hacer varios comentarios. Primero que nada, el comentario principal es el lamentable hecho, lamentarlo profundamente. Nadie, absolutamente nadie, yo espero que incluso en toda Venezuela, nadie puede haber que apoye este tipo de elementos. Segundo, yo no voy a hacer ningún tipo de conjetura. He visto conjeturas en Twitter y me parecen todas odiosas. Yo creo que ahí hay unos órganos de investigación que se están llevando a cabo las investigaciones y así va a arrojar resultados. Va a arrojar resultados. Nosotros tenemos un sistema de investigación policial que es muy bueno. El CICPC está Salvatierra al frente y va a haber resultados. Ahora,
Hay una parte que el presidente Nicolás menciona allí, que sí tengo yo que montarme en ese comentario. El presidente Nicolás dice, nosotros esperamos que este hecho no se politice. ¿Por qué? Primero porque de inmediato todas las televisoras privadas de aquí y del exterior se sumaron a un ataque contra el presidente Nicolás Maduro, contra la revolución bolivariana. De inmediato. Fue algo tan asqueroso, escuchen bien, utilizando la lamentable muerte de Mónica Esper, fue tan, pero tan cochino la campaña que está llevando a cabo Globovisión, y hago una denuncia, Conatel desde esta mañana ha sido terrible. Entre las letricas que pasan, Venezuela, segundo país del mundo, criminal, que yo no sé qué, últimas noticias, que pasando por encima de todos los organismos de investigación policial y judicial, ya daba 14 claves del asesinato de Mónica Esper y su esposo. NTN 24, desde el exterior, eso lo entendemos perfectamente, una televisora profundamente ligada a los intereses de lo más asqueroso que hay en Miami. Han estado haciendo evaluaciones, han estado haciendo conjeturas. La propia iglesia a través de su monseñor Diego Padrón regresan con el tema de la inseguridad. Y uno no deja menos que de ver cómo estaba yo recordando en este momento a los hermanos Fadul. Estaba recordando a todos aquellos, al asesinato que cometió la hija del dueño del bloque de armas, del que era dueño del bloque de armas, que falleció también. Bueno, esta señorita comete un asesinato, de inmediato lo ligaron con la política. Es una cosa asquerosísima. Señor Gorrín, yo no sé qué problemas tiene usted con el asqueroso de Oceanis García. No es mi problema. Pero usted tiene el deber de parar. Y le voy a explicar por qué. Uno de los generadores de violencia en el país, uno de los generadores más grandes de violencia del país son los medios de comunicación privados. Y ustedes lo saben. Mientras el gobierno ha estado trabajando y luchando por construir algún plan, como en el caso del Plan de la Patria, ya el último plan que se ha estado aplicando, para poder combatir la violencia, ustedes la siguen estimulando a través de los medios. Se presentan unos artistas con el presidente Nicolás Maduro lamentando el hecho, quienes trabajan también en la consolidación del Plan de la Patria, del Plan Patria Segura. De inmediato aparecen artistas aupados desde la oposición, vamos a ir a una marcha en contra de la inseguridad. Provocando a través de estos medios de comunicación, del señor Gorrín específicamente, a quien creo que se le vence este año la concesión, provocando violencia. El señor Capriles aparece de repente, santo señor de Atocha, declarando que ahora sí que él se va a entrevistar con el presidente Nicolás Maduro para articular con Patria Segura. Habría que preguntarle al señor Capriles Radonsky, quien va para su segundo periodo de mandato y nunca articuló con el gobierno nacional, ni siquiera con el gobierno del comandante Chávez, con ninguno de los planes de seguridad. Con ninguno. No quiso. 1.500 a 1.800 hombres que tiene la policía de Miranda, que se pudieron haber evitado muchos asesinatos en Sucre y Miranda, y no los articuló.
ahora de repente lamentablemente, matan a Mónica Espíritu, a su esposo, y ahora sí el señor aparece diciendo, muy orondo, muy cínico, diciendo que ahora sí hay que articular con el gobierno. 1.500, 1.800 hombres. ¿Saben ustedes cuántos hombres el señor Capriles Radonsky utilizó para los planes que se hicieron de seguridad en el país, específicamente en el estado Miranda? ¿Sabe cuántos utilizaron? 5 oficiales nada más, para enterarse de cómo iba el plan. Mientras 1.800 hombres estaban metidos, encuartelados a la orden del señor Capriles. Yo no estoy justificando aquí nada. Lo que sí estoy viendo es una asquerosidad de parte de Globovisión, de parte de los medios de comunicación privados que siguen estimulando la violencia. Y les voy a decir algo, sin que me quede nada por dentro. Mientras los medios de comunicación privados sigan emitiendo contenidos de violencia, sigan estimulando la violencia, será imposible acabar con la inseguridad en el país. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy claro. Los contenidos altísimos de violencia que no hay, no solamente en los medios privados, sino a través de cableras, a través de DirecTV, a través de películas de violencia. Si nosotros no le ponemos coto a eso, será muy difícil que cualquier plan, y le voy a decir algo, esto es un plan que en teoría tiene que favorecer a las grandes mayorías de este país, a todo el pueblo venezolano. Porque hasta usted, señora, usted, señor, que está militando en la oposición, a usted mismo, a nosotros, a todos nosotros nos conviene que no haya violencia en el país, que no haya inseguridad y que no haya un asesinato. ¿Qué explicación le da Capriles, por ejemplo? ¿Qué explicación le da Capriles a que toda la carretera, toda, absolutamente la carretera, que va vía Barlovento y Guerote, no tenga una sola camioneta, una sola unidad policial vigilando en la noche? ¿Por qué él no explica eso? Y ese es su estado, esa es responsabilidad de él. O sea, aquí vamos a asumir errores, vamos a asumir responsabilidades. Como dijo el presidente Nicolás Maduro, nosotros asumimos la nuestra. Nosotros la asumimos. A nadie le gusta, a nadie puede estar en este momento alegre por lo que pasó. En absoluto. Pero que utilicen políticamente este asesinato, vil asesinato, y que lo utilicen políticamente para ganar votos, y porque saben, y escúchenme bien, saben que tienen un año 2014 sin ningún tipo de evento electoral. Necesitan desestabilizar. Ya estaban llamando, desde Globovisión, llamando a ir a protestar frente a la Asamblea Nacional. Yo le haría una pregunta a todos los que en este momento van a protestar, y yo iría con ellos, pero les hago una pregunta. ¿Dónde están los que protestaron por los 11 muertos que provocó el señor Enrique Capriles Radonsky el 14 y 15 de abril? ¿Dónde están? En la semana del 15 de abril, después de las elecciones presidenciales. ¿Dónde está la protesta por generar esa violencia y muerte? ¿Dónde está la protesta en este momento? Y esto sí se lo pido yo a todos mis camaradas, para que Venevisión, Televen, Globovisión, para que Conatel se haga cargo de los contenidos de violencia que hay en las televisoras privadas. Hoy ha sido asqueroso la propaganda de violencia y crimen. Han hecho de todo tipo de conjeturas. Entrevistaron hasta una tía, que me imagino en su dolor, hasta una tía de la muchacha, de Mónica Espíritu, hasta una tía la entrevistaron para que hablara mal del gobierno. Últimas noticias en su página web, 14 claves para la muerte de Mónica Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino generar más violencia? Yo repito, ningún plan de seguridad puede llevarse a cabo si tenemos
un bombardeo diario, 24 horas de bombardeo de violencia a través de los medios. Y eso nosotros tenemos que verlo de una vez. Porque es verdad, nosotros tenemos que asumir errores. Eso es cierto. Pero lo que es indiscutible es que pareciera que el gobierno es el que agarró la pistola y mató lamentablemente a Mónica Espíritu y a su esposo, hirió a una niña de 5 años. Carajo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Globovisión sigue bombardeando de esa manera? Que si este es el país segundo en el mundo con más asesinatos, ¿de dónde sacaron esa cifra? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Un llamado permanente a la violencia. Un llamado permanente a la violencia, a la desestabilización, única y exclusivamente porque a un grupito fascista se le ha ocurrido que tras la muerte lamentable de Mónica Espíritu pueden utilizarla como elemento desestabilizador. Eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Molesta. Al mismo tiempo que uno siente tristeza por este tipo de hechos, porque tenemos que estar muy claros en algo. Mónica Espíritu forma parte de quienes han sido asesinados, en el Cerro. Mónica Espíritu forma parte de ese grupo que fue asesinado por esa generación constante de violencia en contra de nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo? Lo dice aquí el Plan de la Patria, lo estaba leyendo. Fortalecer las cadenas multiestatales de televisión y radio Telesur, y luego dice establecer alianzas con las cadenas de comunicación e información de los polos emergentes del mundo para asegurar el conocimiento mutuo y la información veraz sobre nuestra realidad, que es lo que está saliendo ahorita al mundo por medio de NTN y por medio de Globovisión, que aquí en este país el gobierno es el que mata. A mí me dijeron, Mario, ten cuidado con los comentarios que iba a hacer. No, es que yo estoy diciendo lo que se corre en la calle. Yo no voy a hacer conjeturas. Pero hay cosas aquí que están pasando que hay que meterle el ojo. El asesinato de Mónica Espíritu y su esposo, de esa manera tan lamentable, llama la atención, pero no voy a hacer conjeturas. Ayer agarraron a un hombre, la Guardia Nacional, con un M16 en la mano. Y estas han sido advertencias que hemos hecho. La Iglesia Católica, de nuevo otra vez, Monseñor Diego Padrón, carajo, no se meta usted con Venezuela, no se meta más con este pueblo, deje de hacer de mercenario. Aquí los muertos duelen, carajo. Tanto duele Mónica Espíritu como duelen los 11 que murieron cuando ese señor Enrique Capriles llamó a la violencia. Y siguen ustedes politizando y siguen ustedes mandando contenidos de violencia. El solo hecho de que aparezca la iglesia hoy, hacer ese pronunciamiento es un contenido de violencia. Dejen ya eso. Yo sé que Nicolás en este momento debe tener un dolor tremendo por lo que pasó, como todos los que estamos en esto. Pero ya basta. Hipócritas todos. Están estos señoritos voceros de la oposición aprovechándose de la muerte del asesinato horroroso de esta muchacha. Ya basta de esa vaina. Y aquí, señores del gobierno, presidente Nicolás, aquí hay que ponerle la cascabel al gato con estos medios de comunicación. No pueden seguir enviando un mensaje diario, permanente, sistemático de violencia al pueblo. No puede seguir eso. Cada película que pasan de violencia lo que hace es enseñar más a un malandro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le decimos nosotros a los muchachos en los barrios? Si lo estamos bombardeando todos los días y le estamos enseñando cómo robar y cómo matar y cómo quedar impune. Y seguimos en lo mismo.
no es solamente la muerte de Mónica Espir, es quienes han estado inoculando a este pueblo de violencia. Sin una razón, no son capaces ni siquiera de venir a debatir políticamente, sino la utilización permanente de los muertos. Viven de eso. Viven de la muerte. Y este pueblo tiene que rechazar eso. Y usted, señor Gorrín, yo no sé si a usted se le vence o no Globovisión este año, pero usted es un mercenario. Lo que usted ha hecho hoy en Globovisión es basura y más basura, inyectándole basura a la gente. Violencia y más violencia. Vamos a un corte y ya regresamos. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes. ¡Cuidado! Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. ¡Prepárense! Bien, continuamos. Son las 11:03. Hoy en la mañana hubo un programa, Horror a la Oligarquía, regresó al aire por MK 104.9. Un programa que a mí me parece que mucho de él tenemos que repetirlo hoy. Yo le hice unos agregados, pero me parece que nosotros tenemos que multiplicar lo que se dijo en ese programa. Porque el tema en nuestro país, el tema es ideológico. El tema es cómo hacemos para cambiar la mentalidad de nuestro pueblo. Para evitar muchísimas de las cosas degradantes que trae el capitalismo. Y ese programa estuvo hecho a la medida. Muy bueno, tengo que felicitar a la gente de Misión Conciencia, en este caso Grano de Maíz, porque fue un programa excelente, a mi modo de ver, excelente. Yo hice unos cortes, me quedó algo largo, pero lo vamos a ir poniendo por parte. Pero yo sí quiero que el pueblo hoy, la gente de la Gran Caracas, Miranda, Vargas, y a través de nuestra página web en internet, noticiasmk.com, La Hojilla en TV, quienes nos ven aquí, nos ven afuera, nos ven fuera de Venezuela, en Venezuela toda, los que nos escuchan a través de las emisoras hermanas, puedan ver el análisis que se hizo en la mañana de hoy. Un análisis que a mí me parece muy, pero muy adecuado y muy interesante. Vamos a comenzar. Primera parte de ese programa, son 5 partes. Perdón, son 5 partes. Y vamos a verlo. Vamos con la primera parte, programa Horror a la Oligarquía, martes 7 de enero de 2013. Rueda. ¡Prepárense! ¡Cuidado! Esto que traigo aquí no es un discurso, no es un discurso. No, señor.
Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino los secretos de la economía. De esas cosas que se escriben y se dicen secreto para que el enemigo no lo sepa. No, aquí las tenemos, no las decimos para que el enemigo no sepa. El enemigo realmente nos importa un bledo. Y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral. Eso que escuchamos al inicio del programa. Es lo secreto de la economía. Sí, lo leí yo en un autobús en San Bernardino en el libro En Cuba, de Ernesto Cardenal, que fueron las primeras noticias que se tuvieron de Cuba en América Latina, de una voz autorizada, de un cura. No, ese discurso de Fidel es, primero es histórico, es el Fidel autocrítico, ¿no? Y la característica, una de las características centrales de la Revolución Cubana y de allí su permanencia luego de la caída de la URSS, y Fidel lo dice mucho, es su capacidad de rectificar, su capacidad de cambiar cuando todo lo que tenga que ser cambiado. Incluso después de haber cometido errores durante mucho tiempo, el Che mismo decía que se extravía la ruta y no nos damos cuenta, porque bueno, la transición es compleja, a veces se retrocede, a veces se detiene la transición al socialismo, ¿no? Y ese Fidel creo que hoy está más vivo que nunca, más pertinente que nunca ese mensaje, porque venimos extraviando la ruta, nosotros venimos diciéndolo y por eso hemos recibido y venimos recibiendo ataques, aunque no ideas o muy pocas ideas. Descalificaciones. Sí, ataques personales y demás. Y me parece que ayer el texto teórico que hoy vamos a comentar, alguien decía por allí en Twitter, un usuario, fue como un quiebre o una bisagra en donde ya es difícil sostener sin argumentos una posición que para nosotros es equivocada y que la resumíamos en muchos de los textos teóricos y de los programas en aquello de que si se puede construir el socialismo con los capitalistas o si se puede construir el socialismo con capitalismo, ¿no? Lo que hace grande a Fidel es que tenía clara la estrategia, que era avanzar hacia el socialismo, lo que no le daba motivos para no cometer errores tácticos, pero eso inmediatamente eran corregidos porque la teoría que sustentaba esa estrategia era correcta. Pero fíjate una cosa importante aquí de cómo vamos avanzando. Al principio se decía, esto huele a derecha, aquí hay algo raro, estas conversaciones, estos planes conjuntos, estas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, y nosotros veníamos hablando de que hay una derecha interna. Aquello era como decir algo... grosería. No, algo del clima. Mire, está lloviendo, ¿no? Pero ahora... Pero fíjate, Toby, que durante muchos años se habló de derecha endógena, ¿no? Derecha endógena, exacto. Casi como un cliché, pero... Pero ahora resulta que la guerra, el agua nos está llegando al cuello. La guerra con la derecha interna es para reflexionar, están actuando. Ahora, no es algo contra Maduro, ni contra aquel, ni contra el otro, no. Las ideas están haciendo acciones. ¿Dónde encarnan? No sé. Y es una alerta al gobierno revolucionario. El comandante Chávez, en su sabiduría adquirida en la evolución de su pensamiento, ¿verdad? Porque él no nació aprendido. Él se da cuenta que necesitaba dejar a Maduro, eso fue una orden que nos dio, y la cumplimos y la cumpliremos, pero necesitaba dejar a Maduro con una dotación teórica. Una encomienda. Una encomienda.
Un proyecto. Un proyecto. Ese es el Maduro que nos dejó, el Maduro socialista. No cualquier Maduro, ni Maduro con un cheque en blanco para que haga lo que sea, porque lo tumban. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en este trabajo desagradable? Nos tocó. Y agradable también por otro lado, pero desagradable porque empiezan los pendejos a hablar y a decir cosas y tal. Porque la suerte nuestra, de este equipo, de Saturno, el otro, todos aquí, está ligada a la suerte de Maduro. Sí. Nosotros no podemos estar conspirando ni nada contra Maduro, sino diciéndole, mira muchacho, al carajo, reacciona, porque por ese camino nos está llevando al abismo a todos. Ese es el centro del problema. Es la angustia. No la simpleza. No la simpleza de decir, no, está contra Maduro, como si esto fuera una lucha de comadres. Nosotros que tenemos, en la escuelita, Argeni, hay 500 años de experiencia revolucionaria. Tú cuentas 50 Maduro, el Pica Saturno. tiene 60, 50 Saturno, el otro tiene 60, Ramón Torres tiene Ramón Papo, Torres, 80. no, el Papo tiene 80 años de lucha revolucionaria. Todo eso lo suma. Nosotros no sabemos que por este camino que va la revolución, va directo a que la tumben. Al cadalso. Al cadalso. Y el primer cadalso es para nosotros. En la lista de la, ¿cómo que se llama? La Operación Cóndor, Sí. estamos nosotros en lugar de honor. Y no nos va a salir Estadio Nacional, o desaparecido. Directo. Entonces, esa es la cuestión. Eso nos da autoridad para nosotros hablar y decir cosas. Rosa Luxemburgo. Miren lo que dice Rosa. Lo escribió en Berlín el 18 de abril de 1899. Estaba ella en la flor de su vida. Este es uno de sus trabajos, Reforma o Revolución. Y escribe esta frase. Fíjense ustedes, esta sabiduría. Más vigente que nunca antes, jamás esto. Y muchas de estas cosas que están acá. Nosotros no llegamos aquí a hacer una reforma. No, es una revolución. Y si nos descuidamos, si no tuviéramos bien claro de qué se trata, pudiéramos terminar haciendo una simple reforma. Una simple reforma para que al final nada cambie. No. En esto se nos irá la vida, pero es una verdadera revolución lo que aquí estamos haciendo y lo que debemos hacer. Entonces dice ella así lo siguiente. Solo cuando las masas trabajadoras se apropien con más energías de las armas del socialismo científico, podrán anularse las corrientes oportunistas surgidas del pensamiento pequeño burgués. El movimiento estará entonces sobre suelo firme y seguro. Vamos a continuarla escuchando porque tenemos más de una hora o cercano a una hora de este programa. Nosotros le hicimos los agregados que son las opiniones del comandante Hugo Chávez, las reflexiones que él hacía. Ahora quería mencionar, con lo que venía hablando ahorita, unos Twitter de William Castillo que me parecen bien interesantes y un Twitter que envió el padre Numa Molina. Quiero leerlos con referencia a lo que hablábamos al principio del programa. Dice William Castillo: violencia, odio, ambición, traición, dinero, engaño, muerte, el cóctel de los canales privados que hoy mandan a pintar manitas de blanco. Más abajo dice William Castillo: miren la televisión por cable, vean los edificantes contenidos de la TV comercial abierta, un festín de violencia y ausencia absoluta de valores. Y el padre Numa Molina, que le envió un abrazo muy grande, padre. NTN 24 es miseria mediática que denigra de Venezuela día y noche,
mientras nuestro canal venezolano de televisión está vetado en Colombia. Muchas gracias, padre. Vamos a seguir con la segunda parte de este programa, Horror a la Oligarquía. Rueda. Prepárense. La lucha ideológica en el interior de una revolución es feroz. Podría decirse que es más cruel y dura que la lucha contra el enemigo oligarca. Participar en ella no es un regalo de los dioses. Al contrario, es algo similar a bajar a las pailas del infierno. Muchos no regresan. Ahora fíjate tú, lo que dice ahí, vamos a comentar parrafito por parrafito. El 99% de las derrotas revolucionarias son por no resolver la lucha interna. Vienen de adentro. Vienen de adentro. Vienen de adentro. Entonces, una de las grandes claves de la oligarquía restauradora es quitarnos la idea de la lucha interna. Todo es un solo bloque, ahí ellos actúan. No. La riqueza y el vigor de una revolución está dado por la riqueza y el vigor de su lucha interna. Y de la discusión que se tiene. Y de la discusión. Claro. Entonces, discutir es revolucionario. No discutir y andar oliendo el trasero a los dirigentes, ¿verdad? Y haciendo genuflexiones. O censurando. No, genuflexiones a lo que digan los dirigentes. Es contrarrevolucionario. Ahora, eso no lo estoy inventando, ni lo estamos inventando nosotros. Es la historia. Y lo dijo Chávez. Es la historia. Chávez hablaba de ese binomio irreverencia y lealtad. Bueno. Que con eso resolvía el tema de la disciplina, que acaba con las revoluciones. Que no es disciplina, es sumisión, sí, ¿no? Sumisión. Ahí está el párrafo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fenómeno increíble, chico, en la revolución. Una revolución empieza a caer. La Unión Soviética, más nada. La Unión Soviética, la poderosa nación que nació de la Revolución de Octubre, dirigida por Lenin, Trotsky y no sé quién más. Esa revolución cae. Y todavía no se han dado cuenta los revolucionarios de allá qué fue lo que pasó. Con una disciplina, nadie hablaba ni criticaba nada. Bueno, que ahí también el que criticaba era un maltrato de la disidencia, ¿verdad? Tuvo que llegar el Che con par de bolas, ¿verdad? Tuvo que llegar el Che y decir, mire, ahí están usando las armas enmelladas y se van a estrellar. Esa crítica nadie le paró. Desesperada. El único que le paró fue el gran Fidel. Por eso es que el Che termina aquí en la América. Eso no fue como cuentan. No, la historia ideológica de eso es que Cuba, la revolución cubana gloriosa, se da cuenta de que la Unión Soviética estaba raspada, que había que hacer lo que 40 años después hicieron, o 25 años después, que es una revolución en Venezuela y en América y en Colombia y en Bolivia. ¿Entiendes cómo es? Pero ese es el punto. Las revoluciones se pierden por no discutir y de adentro para afuera. Adentro está el germen de la restauración. Lo mismo pasó en China. Lo que está pasando en China. No, lo de China es asombroso. Bueno, entonces aquí no va a pasar. Aquí todos somos iguales. Miquelena es igual, ¿verdad? Sí. Tascón es lo mismo, Ismael es lo mismo. ¿Cómo que se llama aquel pillo del PPT? Albornoz. Esos no existieron nunca. Sino de golpe aparecieron diablos. Henry Falcón. Fredo Peña. Claro. ¿Entiende cómo es? Entonces nosotros, porque ahí es que usted habla de la sumisión. Hay que criticar y eso es lealtad. La crítica es lealtad. Y ahí hay un tema también creo que central en esto que dice Fidel y en algo que decía Chávez. Que Chávez decía que la crítica, las cosas que estamos haciendo mal, el debate interno debía hacerse público. Y ¿Dice creo quién? que Fidel. Bueno, Fidel lo hace público. Fidel, ese texto es de los 70, cuando no se cumple la zafra de los 10 millones, y Fidel sale a criticar a la dirigencia de la revolución.
dice, fuimos nosotros los responsables de que no hayamos cumplido con nuestras metas. Si hay algún responsable, ese soy yo, el líder de la revolución, y la dirigencia del partido y del gobierno. Y Chávez decía, por ejemplo, para referirse a BTV, por ejemplo, que qué pasaba que en BTV no aparecía la crítica, no aparecía nada. Y yo creo que eso es algo muy particular de la revolución bolivariana, que no ha encontrado espacios donde se pueda discutir. Porque uno puede decir, no hagamos la crítica pública porque eso favorece al enemigo. Ese es un típico cliché de aquellos que no quieren que se mueva nada, ¿no? Que avance todo tranquilo, o que cree que estamos en un camino de rosas, como decía Fidel, o decía el Che. Pero es que no hay espacios donde debatir. El partido, por ejemplo, debería ser el espacio, de ser el motor ideológico de la revolución. No hay debate ideológico. Este año va a ser su congreso ideológico, el PSV. Ahora, en octubre. Ahora, lo que le ha permitido a Cuba resistir y mantenerse siempre a la vanguardia de la revolución mundial es su capacidad autocrítica, pues. Eso es lo que le permitió resistir la caída de la Unión Soviética y le permitió resistir toda la embestida del imperio estadounidense a 90 millas de distancia. Ahora, el problema de fondo, y eso sí es bueno, el problema es ideológico, pues. Por eso es necesario, ustedes, muchachos, muchachas, juventud que me oye, fórjense en el horno de la ideología revolucionaria, que nadie puede engañarlos, manipularlos. Que no se quiebren ustedes, sea cual sea el papel que les toque jugar. Sólida formación ética, moral, revolucionaria, desprendida. Es ideológico el problema. El gobernador de Lara no daba para más desde el punto de vista del proyecto revolucionario y socialista. Ya uno lo sentía así, así que él saltó para allá y ahora seguramente estará más cómodo. Pero el problema es ese, ideológico. Fíjense, ahora mismo en octubre se presenta una oportunidad para revisar todo lo que tenga que ser revisado. O sea, que se haga en ese congreso ideológico, se hagan unas reflexiones profundas. Incluso nosotros invitaríamos a que en ese congreso ideológico se lleve a cabo o se lleven extractos del discurso, del legado del comandante Hugo Chávez, para ser estudiado. A mí me parecería bien oportuno que ahora mismo, y por su vigencia, en ese congreso ideológico del PSUV, se lleven por lo menos lo que es la intervención completa del comandante en su golpe de timón, primer Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, que se lleve este libro rojo, el libro azul, este libro rojo, que se lleven las líneas estratégicas de acción política. Y que, repetimos, y eso es lo que se expresó en el programa de horror a la oligarquía, que se investigue, porque si ese plan de la patria ingresó con estos gazapos, repito, porque tenemos la obligación como militantes, como revolucionarios, tenemos la obligación de revisar que si ese plan de la patria se le metieron esos gazapos, tengan que ser retirados de allí. Es lo lógico. Porque cualquier gazapo dentro de un plan, y van a escucharlo más adelante, como dicen el equipo de la escuelita, todo este tipo de gazapos que cambiaron lo que fue no solamente un plan generado por el comandante Hugo Chávez, sino que fue un plan que fue debatido en la calle. Lo lógico es que eso se retire, porque se está aprobando como plan de trabajo hasta el 2019, un plan que tiene instrumentos que no generó el comandante nunca. Por eso decía yo que ese mismo congreso ideológico es una magnífica oportunidad para incluso abrirnos al debate de lo que es el socialismo y de lo que quería el comandante Hugo Chávez. Pero eso sí, llevarnos la palabra
la idea, el pensamiento del comandante Hugo Chávez a ese Congreso. Esa es una forma de defender el legado del comandante Hugo Chávez. Vamos a seguir con la otra parte. Rueda. Prepárense. Por cierto, cuando Toby se refirió a que solo Fidel acompañó al Che en... Yo no dije solo Fidel. Bueno, fue Fidel el que le paró. Claro, Sí. el gran Fidel. Pero una prueba de cómo la lucha interna en la Revolución Cubana, porque era Fidel contra, Fidel el Che contra. Entonces aquí... No, siempre, es que el mismo Che dice, la Revolución Cubana sucede en medio de una... Feroz lucha de clase. Feroz lucha de clase. Que se manifiesta en eso, claro. Tiene razón. Yo quería comentar algo, que la unanimidad de pensamiento dentro de una revolución no puede existir. Sospéchese de una revolución que tenga unanimidad de pensamiento. Hay que discutir. Y nosotros proponemos la discusión con altura, porque ese es un texto que está hecho con mucho rigor. Eso no es algo que se le ocurrió. Pero fíjate una cosa interesante ahí. Cuando el equipo ve ese contraste, llega por una serie de no es coincidencia, es método. Es método. Llega a descubrir esa falsificación. Entonces viene la angustia, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Lo callamos, lo ocultamos, nos hacemos los tontos. Es una angustia, porque al tú decirlo, tú sabes que lo que viene allá para acá es fuego duro. ¿Cómo que dice ahí? Descender al infierno. A las pailas del infierno. A las pailas del infierno. Descender a las pailas del infierno. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Asumimos esa responsabilidad. Entonces uno empieza, el equipo, a reflexionar, bueno, esta es primero una responsabilidad con el comandante Chávez, chico. Oye, nosotros le debemos esto a Chávez, chico, que no se puede defender. Claro. No, y el deber de un revolucionario es hacer la revolución. Sí. Esa es una máxima. No, y le debemos esto a la revolución. Y le debemos esto, fíjate tú qué interesante, a Maduro. Mira, Maduro, rectifiquen eso. ¿Quién falsificó? La derecha. Reacciona. Te están llevando al desfiladero. Había que hacerlo, que correr los riesgos. Tenemos también el Twitter en el @ungranoDeMaíz y @elarado_y_el_mar. Quiero hacer una pequeña aclaración para aquellos, quizá hay alguien que prendió la radio y todavía no llegamos al nudo de la columna. Estamos leyendo un texto teórico que justifica la entrada que estamos haciendo. Una denuncia que hicimos ayer en el texto teórico que se llama El Plan de la Patria fue falsificado por la derecha interna, y es tal cual. El Plan de la Patria del comandante Chávez llegó a la Asamblea Nacional con unos cambios que justifican el capitalismo. Y salió en Gaceta Oficial con esos cambios. Exactamente, o sea, fue aprobado, en falsificado. La 6.1.18 extraordinaria. No es el Plan de la Patria del comandante Chávez y del pueblo de Venezuela, porque recordemos que el Plan de la Patria se discute en las bases y es el presidente Chávez, con las modificaciones que resultaron pertinentes de ese gran debate nacional, es que se inscribe la candidatura con ya el plan cerrado. Ese plan fue a la Asamblea con unos gazapos, para nosotros gazapos que tienen una historia, aprobado con unos gazapos, y de eso se trata el texto que estamos leyendo hoy. Esos gazapos son la alteración del legado de Chávez. Sí, del pensamiento de Chávez. La traición. Entonces, bueno, vamos a leer otro pedacito del texto. Argenio quería decir algo. Argenio Olivares. Bueno, simplemente que estos momentos tan difíciles que atraviesa la revolución es cuando el valor más importante, lo considero así yo, que es la lealtad, el valor más importante que debe tener un revolucionario, debe ponerse en práctica. Claro, en medio de una profunda irreverencia. Pero fíjate una cosa, que es importante, porque esta primera parte es la que va a dar método y va a dar la filosofía del problema. El resto es la carpintería, qué fue lo que pasó, cambiaron esto por esto y tal. Que es de una profunda lucha ideológica, pero no cambiaron cualquier cosa, cambiaron el concepto. Bueno, pero fíjate algo,
en medio del fragor de la lucha sale lo siguiente, unos ataques. Pero ¿cuáles son los ataques? Es interesante. Súper estudioso, ultra culto, sabiondo. Es decir, un ataque en contra del estudio. Y esto, ¿qué es lo que mortifica a la derecha? Que ya hay pensamiento que se le puede oponer a sus triquiñuelas. Porque el 23 de enero del 58 hicieron lo mismo y nadie se pudo oponer. Cuando Pompeyo y el otro hicieron esta misma triquiñuela y la lucha del 23 de enero se fue por el pacto de punto fijo. Entonces, el problema del 7, no se puede, otra enseñanza de la escaramuza esta, no se puede hacer una revolución sin discusión y no se puede discutir sin estudio, porque la discusión no es una discusión de comadre en una esquina, diciéndose groserías y pendejeras. Y mucho menos con esta cosa tan importante. Es argumentos. No ha habido, mira, pero es que es impresionante. Las 48 horas que tiene el negocio en la calle, no hay un argumento en contra. Solo puro algunos hasta simpáticos, como empiezan a hablar de que uno se fumó esto y de aquello y tal. Ok, está bien, pero no hay un argumento y que uno es y no es. Cosa deprimente para mí. No, pero Mario decía ayer algo que es para pensarlo, ¿no? Quizá por el exceso de protagonismo de algunos comunicadores o de algunos revolucionarios, pero decía, acá hay una denuncia que hace el equipo, el colectivo Un Grano de Maíz, El Arado y el Mar, Toby Valderrama, Antonio Ponte. ¿Qué hacemos con esa denuncia? Yo tengo acá la prueba, decía Mario en el programa, acá está el plan de la patria de Chávez y acá está el plan que salió aprobado en la Gaceta. Pero fíjate, un minuto ahí, Mario Silva es un tipo serio. Él le llega la noticia de que hay una falsificación de este programa con aquel, lo fue a buscar, claro, y lo comparó y dijo, oye, si es verdad, ya está, listo, primer paso. Bueno, ahora interpreta eso, pues. Bueno, dice Mario que aquellos que salen a atacar, no solo hay falta de rigor, o sea, aquellos que atacan sin ver, loco, revisá si realmente fue alterado o no fue alterado, y qué pasa con eso, o sea, ¿te parece bien? Claro. Mario dice que muchos de los que atacan, en definitiva, no son jalabolas, sino que son mercenarios de esa derecha interna. No, y hay que decir... Y ojo, eso es importante, porque estamos hablando de gente revolucionaria y de gente que está en los medios, que está en BTV, por ejemplo. ¿No? Entonces están al servicio de esa derecha interna. Vos no podés salir a descalificar sin ningún argumento, nada más porque no te gusta Antonio Aponte o Toby Valderrama, una denuncia de esas características, claro, que es la falsificación de uno de los delegados de Chávez. Y además, porque así del plan de la patria. Del plan de la patria. Y porque así no descalifica. Tiene que argumentar. Desde la arrogancia y desde la soberbia no hay diálogo, no hay ni siquiera atención. No, y también vale la pena recordar el 15 de abril, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro toma el poder para darle continuidad al legado de Chávez, nos hizo un llamado, nos dijo, no me dejen solo. Y esto es parte de la crítica. De la compañía. Criticar es amar, de la compañía. Claro. En esa dirección tenemos que avanzar. Bueno, y la única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay medias tintas. Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Es una lucha profunda, una lucha de clases. Carlos Marx tiene razón. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clases. Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clases. Bolívar, que nació en la clase rica, se pasó para los pobres. Y murió también crucificado. Pero murió en su ley. Murió en su ley, leal a sus principios. Páez, que nació pobre, brincó la talanquera y se pasó para los ricos. Y murió en su ley, murió rico. Murió rico, pero traidor. Cada quien escoja el bando. Esta es una lucha de clases. No hay conciliación posible. Cuando se trata de una revolución verdadera, esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como
la revolución venezolana. Fíjense el texto del día de hoy, día 7, del Arado y el Mar, Tobio Valderrama, Antonio Aponte. Dice, pensar junto a Chávez el 2014. Dice que el 2013, sin dudas, cierra un ciclo de la revolución chavista. Este fin de ciclo lo podemos analizar a la manera burguesa. Entonces diríamos, según el álgebra oligarca, que la revolución ganó las elecciones. En ese mundo de las matemáticas podríamos embriagarnos con las piruetas de los dígitos y concluir que todo está bien, que encontramos el camino al éxito. Y así decir que la fórmula teórica está descubierta, que por allí debemos seguir. Sería un engaño fatal. Podríamos también estudiar el asunto desde el punto de vista de una revolución que pretende un profundo cambio de cultura, de relaciones entre los humanos, y para eso requiere masa actuante a su lado, comprendiendo las dificultades, apreciando los triunfos, dotada de ideas sagradas por las cuales luchar. Esta sería la vía para disipar espejismos electorales y prepararnos para defender a la revolución, al socialismo, al gobierno. La revolución aún existe. Ese es el primer elemento altamente estimulante, positivo. La revolución existe, sumergida en una profunda crisis, pero con posibilidades de dar el salto que la libre de las fuerzas restauradoras. El segundo elemento, y muy importante, es que dentro de la revolución ocurre una feroz lucha ideológica, y de la manera como se resuelva será su destino. Esta lucha ideológica tiene un punto central: el objetivo final de cada proyecto ideológico. ¿Cuál es su prefiguración del futuro? Es en ese punto central donde se enfrentan las diferentes ideologías. Ya sabemos, lo dicen los clásicos, ideología política que no tenga objetivo estratégico está condenada a ser absorbida por las ideologías adversarias. El objetivo final del proyecto es el núcleo de toda ideología. Alrededor de él gira todo el pensamiento y la acción. Se deduce que en este punto central se condensa toda la batalla ideológica. Si queremos definir una lucha política, debemos empezar por aclarar cuáles son los objetivos de cada uno de los contendientes. ¿Cuál es la meta? Más allá de la retórica, de los artificios verbales, aclaremos. La revolución tiene como meta, como objetivo central, ir al socialismo. Con esa afirmación el comandante conmocionó al mundo. La esperanza volvió. El capitalismo no era el fin de la historia. Había un país, un pueblo, un comandante capaz de enfrentar la unanimidad de la conformidad. Ahora bien, queda mucho camino por pensar, por discutir. ¿Cuál socialismo? ¿Cómo llegar a la tierra prometida? En este momento, o en ese momento, abren fuego las ideologías adversas para desviar en nombre de la búsqueda el camino hacia la meta. Dijeron de todo, inventaron 10.000 falsas rutas, no es lugar para enumerarlas. Sin embargo, el hombre de la brújula, que era el comandante Chávez, siempre encontró el sendero. Su pensamiento, ese que le dio continuidad, coherencia a su vida, es muy sencillo, pero muy poderoso. Dar base material y espiritual al amaos los unos a los otros. Su vida, su pensamiento, resumen los más de 2000 años que la humanidad lleva en esa búsqueda. Primero fue una espiritualidad pura, se hizo monaguillo, de allí surgió su angustia, se nutrió de todo, desde la música hasta su historia, Maizanta. De Bolívar supo el desasosiego de los grandes por conducir a la humanidad, por transmitir el fuego que llevan en las entrañas, por hacer que todos vean lo que ellos vieron en sus delirios. Al final de su marcha arribó al socialismo, a la tierra prometida. Allí
era que se fusionaban las relaciones materiales de los humanos con el amaos los unos a los otros. Desde ese momento se hizo más cristiano. Comprendió la fuerza del pensamiento de Jesús, de los cristianos primitivos que vivían en socialismo. Ese era el otro nombre del cristianismo. Integró lo espiritual del cristianismo con las relaciones humanas que lo debían sustentar. Integró la propiedad social de los medios de producción con la vida amorosa. Tenía una meta que lo guiaba. A través de los meandros de la vida, de la selva de la política, lo hizo capaz de acertar, de equivocarse y rectificar. Su propuesta, su objetivo, ha llevado a muchos al martirio, no es comprendida por los subyugados y es odiada por los poderosos entrenados en pensamientos egoístas. Les perturba la conmoción de sus creencias. La propuesta es atacada de 1000 formas. Por eso asesinaron al libertador y a todos los libertadores, a todos los cristos, y condujeron a los pueblos al olvido, a venerar un espejismo. Es desde la ideología de Chávez, de su esencia, de su evolución, que debemos pensar el 2014. Defenderla de las falsificaciones, llevarla a la acción. La mayor herencia de Chávez y su objetivo central es el socialismo. Con eso lo tenemos todo para fundar su sueño. Vamos a la próxima parte del programa Horror a la Oligarquía. Rueda. Prepárense. En su mensaje a la Nación, el 8 de diciembre de 2012, el comandante Chávez nos dejó a los revolucionarios 2 tareas por cumplir y nos hizo una advertencia. Primera tarea. Es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda tarea. Debemos garantizar la marcha de la Revolución Bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva que aquí está ordenada por el pueblo en constituyente, construyendo la vía venezolana al socialismo. La advertencia del comandante. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Maduro y el socialismo, ambos son el legado del comandante Chávez. No hay socialismo sin Maduro, ni Maduro sin socialismo. Ese final del micro es importantísimo. No hay Maduro sin socialismo. No hay Maduro sin socialismo. Y no hay socialismo sin Maduro. Si Maduro se va para el capitalismo, este proceso se hunde también. Y con él nos hundimos nosotros. Claro. Algunos flotarán. Bueno, muchas gracias, pues. Pero se la comieron. Se la comieron. Pero nosotros no tenemos más futuro que socialismo con Maduro. Y ahí está el legado de Chávez. Ahí dice William, a quien le agradecemos por la grabación. Él dice, ambos son el legado de Chávez. O sea, Maduro y el socialismo. Porque claro, cuando uno hace algunas críticas, te dicen, si sos tan genio, Chávez te hubiera elegido a vos. Entonces, eligió a Maduro, así que lo que diga Maduro, eligió a Maduro y socialismo. Y socialismo. Y ahí está clarísimo en ese mensaje de Chávez del 8 de diciembre, ¿no? Pero es oportuno lo que tú hablas, porque fíjate una cosa, en todos estos escritos nuestros, no hemos tocado a Maduro ni con el pétalo de una rosa. Al contrario. Al contrario. Y entonces piensas, sí, estás atacando a Maduro, tú dices que Maduro es una plata. No, yo no digo nada, yo digo lo que está escrito. Eso es lo que dice el equipo. No atacamos a Maduro porque sería atacarnos a nosotros, escupir para arriba. Sí. Estamos atacando las ideas. Las ideas. Mira, estás equivocado. Y eso es propio de la irreverencia y lealtad que nos dejó el comandante. Mira, Chávez. Y en este caso estamos atacando la censura a las ideas.
las ideas de Chávez. Sí. Eso de sacar... No, eso no es censura, eso es falsificación. Sí, pero sacar, por ejemplo, que enfrente la lógica del capital en el punto 3, 2, Pero 4. léelo bien. ¿Quién sacó eso? Hay 2 ejemplos, hay más, pero hay 2 ejemplos sobre cómo fue falsificado o manipulado el pensamiento de Chávez. Vamos a leerlo, Humberto. Bueno, como aparece en el Plan de la Patria de Chávez, el punto 324. Ajá. Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional, tanto en fuentes de financiamiento dinámicas de escala productiva como sistema de flujos de recursos que enfrenten la lógica del capital. Ese es el plan de Chávez. Repita esa partecita. Ese pedacito fue, ¿cómo se llama? Censurado, eliminado. Sí, mutilado. Que enfrenten la lógica del capital. Porque lo anterior sonaba, ¿verdad? ¿Y qué es esto? No, pero era la transición, porque Chávez tampoco era un extremista así loco que estaba. Claro. Él dice, mira, hay que ir modificando esto, pero que enfrenten la lógica del capital. Ir paso a paso, dice en otra parte, paso a paso sin aminorar la marcha hacia el socialismo. Ajá, pero entonces ese pedacito fue eliminado. Se lo quitan. Pero eso es el introito. Ese es el introito de toda una serie de modificaciones que están ahí y están en el escrito. La segunda es... Pero lee la segunda. La segunda pero es es bueno que lea la Lea parte la que corresponde a la falsificación de ese párrafo. Ajá, sí. Que es el 3257. No. Es el mismo párrafo. Aquí. El mismo párrafo, nada más que le quitan... Bueno, ¿cómo quedó generar? Pero vean cómo eso abre pie para que modifiquen el otro párrafo. Claro, lee el otro. Dice, generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo y desarrollo de la industria nacional. Listo, ese es el anterior. Ahora, el otro punto así que mostramos salió como en ejemplo. Gaceta. El otro punto, el 3257, tal como aparece en el Plan de la Patria. Sector automotriz, afianzar los siguientes proyectos en operación. A, fábrica de asientos automotrices. B, fábrica de estampados, troquelados y soldadura de electropuntos para piezas automotrices. C, transformación de vidrio automotriz. D, ensambladora de vehículos SGT Chery. E, ensambladora de tractores Berinetranta. Ensambladora de tractores Pauni. H, ensambladora de bicicletas Fanavi. El mismo punto falsificado. Desarrollar el sector automotriz fortaleciendo los siguientes proyectos en operación. ¿Qué fue? Fábrica de asientos automotrices, fábrica de estampados, troquelados y soldadura de electropuntos para piezas automotrices, planta de transformación de vidrio automotriz, ensambladoras de vehículos, ensambladoras de tractoras, mosca con esto, así como empresas mixtas con el sector productivo nacional. El sector productivo es un eufemismo de capital. Sí. Y eso no estaba en el plan original. Entonces, fíjate que ya la cosa va cogiendo otro camino que lleva a la derecha. Abriéndole campo a Mendoza, Cisneros, no sé quién y tal para meterse. En el F lo reafirma, dice ensambladoras de camiones y las alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas. Con el sector privado nacional. Eso no estaba ahí. Eso no es el plan de Chávez. Es un agregado. Ajá. Naguará. Esos son 2 ejemplitos. Hay más. Pero hay más. Hay muchos más. En el plan de la patria, hagan como hizo Mario Silva, los 2 planes de la patria. Mira, en la Gaceta está 6118, es la Gaceta, extraordinario. Y el plan de la patria se consigue en el Diario de Caracas, en el Correo del Orinoco, en no sé dónde está, y lo ha repartido por millones. Sí, casi todos lo tienen en físico, ¿no? Ajá, sí. Porque ha salido en todos lados. Exacto. Sí. Aquí la evolución del presidente Chávez, que era avanzar hacia la propiedad social de los medios de producción, generando la conciencia del deber social, queda prácticamente ennubecida, pues. Queda anulada, porque se le da la participación nuevamente a un sector capitalista que lo que hace es despojar a la sociedad de la renta petrolera. No es una burguesía para pero fíjate tú una cosa. Hable. No, que yo lo que quería comentar es que nosotros lo que estamos haciendo es un aporte para la discusión con este artículo, con este texto teórico. Y lo único que pedimos nosotros es que se nos permita discutir con altura y con rigor. Y a entrompar a los falsificadores. Claro. Horror a la horror a los falsificadores. Está furibundo. Muchísimos mensajes de salutación, sí. Uno de Mario Silva, dice, la acusación es en esencia mercenaria, camaradas. Acusarnos de ser antimaduristas es una maniobra de la derecha interna para descalificarnos y jugar a la división, para pescar en río revuelto. Así trabaja el reformismo.
Bien, aclarando algo que yo oscurecí. Nosotros debemos velar por la pureza ideológica de la revolución, por la solidez ideológica de la revolución. Por eso nosotros no podemos utilizar mecanismos, nada, instrumentos que huelan a capitalismo. Es cuestión esencial de supervivencia de la revolución y no andar jugando ni coqueteando con cosas del capitalismo. Nosotros creemos en el socialismo y creemos profundamente en el socialismo, porque el socialismo ha transformado nuestra patria. El socialismo ha transformado nuestras vidas y el socialismo promete mucho más, porque si hablamos de esto y del otro, y de vivienda y de barrios insalubres, y de agua y de alimento y de esto, es porque somos dueños de nuestro país, porque el socialismo nos hizo dueños del país. El socialismo nos hizo dueños de nuestras tierras, de nuestros centrales azucareros, de nuestras fábricas, de nuestras minas, de todo. Y por eso podemos decir, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, lo otro, todo. Podría hacerse en una sociedad capitalista o en una caricatura de capitalismo, como era este país, en una neocolonia yanqui. Nosotros creemos en el socialismo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación y la aplicación de la teoría. Tenemos que ser muy cuidadosos en cada paso que demos. Fíjense, ya para terminar esta parte, antes de entrar al último video que tenemos del programa de Horror a la Oligarquía, dice Simón Rodríguez, fue enfático al referirse al modo de vida del ciudadano que no es hacer nada, no es hacer cada uno su negocio, sino pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él. Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para ayudarse. Y Pedro Marillán escribió un artículo en el diario Vea, página 7, ya basta ya, y caiga quien caiga. Dice, así se dirige nuestro presidente Maduro a quienes cometen delito y no han parado de hacerlo desde que comenzó la guerra económica hasta los días que ya van transcurriendo del nuevo año. Esta frase del presidente Nicolás se ha institucionalizado en el alma de quienes seguimos estando en manos de delincuentes, quienes desde sus madrigueras que ellos llaman sus negocios e industrias, se han dado a la tarea de especular hasta llegar a la usura. Y el sector industrial de acaparar la producción de alimentos con dos objetivos muy bien definidos por esta canalla apátrida. Uno, bajar la credibilidad del gobierno sobre leyes aplicadas en materia financiera y tratando de justificar a través de sus empresas mediáticas los aumentos de manera grosera en las líneas blanca y marrón y todos los rubros que la ciudadanía consume. La otra guinda de estos señores es demostrar que ellos se creen los mandamás y que pueden manejar a su antojo la producción del alimento de todas y todos los venezolanos y generar la matriz de opinión de que es el gobierno quien no les da las divisas necesarias para la importación de la materia prima. Y que, además, ante esta necesidad, han tenido que adquirir divisas en el mercado paralelo. Simplemente han violado todas las barreras y límites que la sociedad coloca para penalizar estos delitos de sobreprecio, acaparamiento y usura. La expresión de nuestro presidente Maduro, ya basta ya, cobra vigencia cuando los de a pie salimos de compra al adquirir los medicamentos, alimentos de la cesta básica, las panaderías, ropas, artículos de ferretería, transporte en todos sus servicios terrestres, aéreos y marítimos. Incluiré las licorerías, aunque es un artículo no necesario y es considerado como suntuario, pero creo que se han pasado de maraca con los precios. Nada se escapa de las manos sedientas de especular al usuario. El comercio no se conforma con ganar un porcentaje justo o dentro de los cánones establecidos. No, estos señores actúan de forma delictual.
El pueblo todo pide que se aplique el ya basta ya, que al parecer es una redundancia gramatical, pero en este caso no lo es. Más bien nos parece el término más adecuado para los momentos que vivimos, solo que debemos aplicarlo. Tenemos las instituciones y las leyes que regulan los precios y costos. Además tenemos el control absoluto de las divisas para importar como gobierno lo que necesitemos, y necesitan esos productores que reclaman y dicen que su facturación elevada obedece a que su materia prima necesaria para aumentar su producción fue conseguida en el mercado paralelo. Son unos sinvergüenza, y lo escribo en mayúscula porque eso es lo que son, ladrones de cuello blanco. Compran y se dan el vuelto. Entonces es hora de aplicar ese ya basta ya. La otra etiqueta de nuestro presidente Nicolás es caiga quien caiga. Pero además debemos tener entre rejas a los asesinos de nuestros compatriotas, a los conspiradores y desestabilizadores. Todos estos delitos están tipificados en nuestras leyes, como muchos de ellos de lesa humanidad. Llegó el 2014 y debemos aplicar el ya basta ya y caiga quien caiga. El pueblo venezolano espera un feliz 2014 sin asesinos libres, ni usureros, ni golpistas. Ya basta ya. Vamos a un corte y ya regresamos. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio
cambio. ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! Prepárense. Eres tú, te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé, hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco y después de tanto tiempo el amor nos encontró, el destino nos juntó. Y dame tu mano y camina conmigo. Sé que tú eres mi ángel y que siempre lo has sido. Coleccionemos historias más de las que ya hemos vivido, pero nunca dejes de ser Vamos de inmediato al último video. Rueda. Prepárense. Fíjate tú, ahí entra otro concepto que es la Contraloría del Pueblo, Poder Popular. No es controlar pendejera, que se robaron 2 sacos de cemento y tal. Esta es la Contraloría. La gestión del gobierno. Para dónde va el gobierno, cómo es la lucha política. Entonces, al pueblo lo han reducido hasta discutiendo tonterías. Lo que refería a Tobias de las enseñanzas que nos ha hecho la Escuela de la Radio y el Mar, es resolver lo grande para sanear lo pequeño. Es una maniobra de la derecha desde hace siglos. Está deformando el pensamiento. Lo que hicieron con Bolívar, lo que hicieron con Bolívar. Lo hicieron con Bolívar. Con Cristo. Con Cristo. Fíjate que Cristo era socialista, pero los cristianos primitivos vivían en socialismo. Los esenios vivían en socialismo. Todo eso... Todo se compartía, todos bienes comunes. Pero tú has visto cosas más contradictorias con el cristianismo que el Vaticano. Sí. Con la idea, la esencia, chicos, de Cristo. Imagínense a Cristo con aquellas sandalias, las sandalias del pescador por allá en Palestina, ¿verdad? Ajá. Pero fíjate tú, la doctrina militar de Estados Unidos, el aparataje militar de Estados Unidos ya lleva esa impronta. Esa impronta, porque fíjate, los drones, los venenos, inocular cáncer, ya no es aquello de grandes barcos para desembarcar, flota para desembarcar. No, ellos lo que hacen es mover un dron y ¡pam! Le dan en la cabeza a los tipos. Por eso es que nosotros había que hacer una autocrítica. No supimos no supimos proteger a Chávez. Lo estamos protegiendo de un atentado con una bomba, unos colombianos que venían en una moto a matar. No, una cosa fina, lo inocularon. Como ahora estamos esperando en la manipulación de Estados Unidos y de la derecha sea que va a llegar un destructor, no, como es un portaavión ahí en La Guaira y se van a desembarcar unos tipos. No, ya desembarcaron, están aquí adentro de nosotros. Esa es la invasión. Claro. Y ahí hay algo más grave. Y la prueba más evidente es esta falsificación. Pero mira, Toby, hay algo más grave en esto que vos decís. No solo no supimos protegerlo, tampoco estuvimos a la altura de defender las posiciones que, por ejemplo, hoy en solitario, entre los cuales no incluimos, pero para no hablar de nosotros, para no ser autorreferencial, mantienen, por ejemplo, Eva Gollinger
o María León, que están todos los días machacando. ¿Qué pasa que no investigamos el asesinato de Chávez? ¿Por qué no lo tomamos como un asesinato? Porque el asesinato de Chávez, ¿qué es lo que pasa? Tiene un contenido político. Si tú vas para la derecha no puedes investigar de que quién lo mató, pues, esta oligarquía hijo de puta. ¿Quién más va a ser? Ahora, Evan Gollinger introduce un nuevo elemento, dice que por radiación electromagnética. Sí, ya se había dicho eso. Pero fíjate, acuérdale a Carmen Marcano que el gancho arriba va gancho abajo ahora también en la tarde. En la tarde. A las 6 de la tarde. Claro, porque esto hay que darle duro. Lo importante de la autocrítica es que sea asumida desde la dirección y que se permita el debate, la discusión. Si no, la revolución está muerta. Eso es hay muchos ejemplos, la mayoría, salvo la Revolución Cubana, que perecieron justamente por la ausencia de debate y de crítica, ¿no? Fíjense una cosa, muchachos, antes del juramento, les voy a decir algo. Uno se pone a mirar atrás la historia y consigue lo siguiente. Consigue juventudes que nacieron en revolución. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora nació en 1817. Esta idea que les voy a comentar es la primera vez que yo la comento. Pero pensando en la juventud y mirando hacia atrás y teniendo conciencia de que estamos en el ciclo bicentenario, aquí la comento. Aquí brotó de mis reflexiones. Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron, los niños pues y niñas que nacieron en plena guerra de independencia. Por ejemplo, Zamora, Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda, lo que hoy es Estado Miranda, en 1817. Su papá fue capitán de Bolívar y murió en Carabobo. Cuando Bolívar murió, con esta espada, llorando junto a él, solitario, Ezequiel tenía 13 años de edad. Ese es un ejemplo. Pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia. Entonces Zamora, que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso, Ezequiel Zamora, como miles y miles de hombres y mujeres que fueron niños y vieron de niños una revolución en plena efervescencia, pero después vieron el hundimiento de aquella revolución, tuvieron que crecer en medio de la frustración y después ellos iniciar de nuevo otra vez la revolución. Le pasó a Zamora, le ha pasado a muchos. Imaginemos los venezolanos que nacieron por allá por 1905, y vieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro, derrocado después por la oligarquía y el imperio yanqui, traicionado por Gómez y la burguesía. Ellos vieron una Venezuela en revolución, crecieron con esa esperanza, con esa pasión, pero después la vieron morir. Y luego tuvieron que irse rebeldes a caballo todavía, como un abuelo mío, Pedro Pérez Delgado, que dejó sus hijos pequeños. Yo recuerdo a mi abuelo Rafael, que me decía, no, mi abuelo Pedro, hijos de Maíz Santa, no recordamos a nuestro padre. Cuando él se fue a la guerra teníamos 3 años, 4 años. Nos mandaba cartas, mas nunca lo vimos, murió preso. Tuvieron que dejar hijos. Su hija, Ana Lombano, hoy tiene 95 años y allá está recordándolo con el retrato. Ella sí lo vio una vez en su vida. A los pocos días cae preso de nuevo y muere en prisión, pero junto con él muchos y muchas que nacieron y crecieron viendo una revolución, llenos de esperanza en un futuro mejor, pero luego adolescentes todavía, jóvenes ya, vieron cómo se hundía la revolución y ellos entonces, en vez de tener una vida placentera, en familia, en progreso y en paz, tuvieron que tomar de nuevo la espada, las armas e irse a los campos de batalla. Yo pertenezco a una de esas generaciones. Pertenecemos a una de esas generaciones. Cuando nosotros nacimos, bueno, entre otras cosas, crecíamos oyendo ya, yo de niño oía hablar de un tal Fidel, de un tal Che,
Yo adolescente en la Barina de 1965, 66, 67, oía, y un poco antes, oía en mi Sabaneta natal, que hablaban los viejos de que cayó la dictadura, de que llegó la democracia, de que ahora sí viene un tiempo mejor, que ahora se desarrollarán los campos, habrá vida para todos, habrá justicia, decían y prometían. Yo crecí en ese ambiente, pero después vi cómo se hundió la esperanza. Y tuve también que dejar unos muchachos pequeños y una mujer a la que quise mucho y un hogar humilde, pero donde fui muy feliz. Una madrugada, fue el 4 de febrero de 1992, e irnos a la batalla y llorar compañeros muertos, llorar una prisión, llorar los hijos, llorar la mujer, llorar el amor, dejar un poco la vida quedó a la mitad, la vida quedó por la mitad. Ahora, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser una generación más como la que nosotros hemos vivido. Ustedes nacieron en revolución y ustedes coronarán la revolución. Ustedes no verán la frustración que nosotros vivimos. De ustedes es la victoria, de ustedes es la patria perpetua, muchachos. Así será. Les prometo que así será. Y haremos todo lo que haya que hacer y ustedes con nosotros para que ustedes no vean hundirse la revolución, sino que le dejen esta espada libre como antorcha a sus hijos, a sus nietos cuando los tengan en la Venezuela de este siglo XXI largo. La Venezuela socialista. Hacia allá vamos. El compromiso está echado. La suerte está echada. Y de ese deseo del comandante tiene que multiplicarse por todos aquellos que consideramos y creemos en la revolución bolivariana. Para terminar, yo quería agarrar de las líneas estratégicas del PSUV, del partido, pues, Partido Socialista Unido, líneas estratégicas. Entonces, bueno, ahora que en octubre se va a hacer el Congreso, sería bueno irlas estudiando, ¿no? Dice, de la cultura política capitalista a la militancia socialista. Esa es una de las líneas estratégicas. Dice, el triunfo electoral de la Revolución Bolivariana en diciembre de 1998 y su posterior avance se produjeron por encima de muchas de las estructuras partidistas entonces existentes, tanto de derecha como de izquierda, casi todas atravesadas por la cultura capitalista de apropiación y uso del poder político, cuyo origen es el modelo rentista petrolero que penetró el alma nacional. Esta cultura capitalista se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a invertir en él a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante, y que esa inversión debe ser recompensada o remunerada con puestos, cargos, prebendas o influencia en el Estado, en el terreno de los negocios o en el mismo partido. La fortaleza de la revolución bolivariana se sustenta en buena medida en la voluntad del máximo liderazgo de la revolución de enfrentar esta cultura capitalista, favoreciendo el contacto directo con el pueblo, interpelándolo, pero sobre todo dejándose interpelar por él, convirtiéndose en una suerte de intérprete de las demandas y las aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca la tuvieron y haciendo visible a los invisibles, a los marginados, a los olvidados y explotados. Luego de las rebeliones militares populares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, hijas de la Revolución Popular del 27 de febrero del 89 y del proceso posterior de movilización popular liderado por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la Revolución Bolivariana optó por la lucha electoral y se hizo necesaria dotarla de un instrumento político electoral, el Movimiento Quinta República,
para lograr que aquella enorme masa popular en movimiento tuviera la cohesión, disciplina y eficiencia electoral necesarias para derrotar a la oligarquía y sus partidos. Hoy, al Partido Socialista Unido de Venezuela le toca ejercer esa función y ser vanguardia en el proceso de construcción y defensa de la revolución bolivariana y socialista. Sin embargo, a pesar de haber logrado preservar una amplia mayoría en la Asamblea Nacional en las últimas elecciones parlamentarias, los resultados pusieron en evidencia algunas fallas en el funcionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela y su vinculación con la base social en apoyo de la revolución. Entre las posibles causas de esta situación podemos verificar en mayor o menor medida algunas actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultantes de la persistencia de la cultura capitalista en el seno de la sociedad. Esta cultura es reproducida a lo interno del partido y se expresa en que algunos sectores lo conciben como un medio para el ascenso social de los y las militantes con responsabilidades de dirección a distintos niveles. Algunos camaradas se consideran líderes absolutos e indiscutibles en sus espacios y asumen la discrecionalidad de excluir del partido y hasta de la revolución a quienes se atrevan a diferir o a disentir de ellos o ellas. De acentuarse este tipo de comportamiento, voy a repetir esta parte porque es bien importante, para eso que tenemos que estudiar y tenemos que refundar muchas cosas. De acentuarse este tipo de comportamiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela podría terminar convertido en un partido iglesia, una suerte de guía de las masas incultas que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simples correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes. De seguirse este camino, estas prácticas debilitarán la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Es por ello que el comandante Hugo Chávez, presidente del partido y líder de la revolución, hace un llamado a las 3R a la potencia, a la segunda potencia, orientadas a revertir al cuadrado los efectos perversos de estas conductas. En este sentido, toda la dirigencia y la militancia del partido debe comprometerse de la manera más disciplinada en la concreción de las 3R al cuadrado, desde los distintos niveles de dirección hasta la militancia de base. Pero serán las bases del partido las protagonistas de este proceso. No será una rectificación desde arriba, sino fundamentalmente desde las bases. Repito, no será una rectificación desde arriba, sino fundamentalmente desde las bases. Segundo, convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. Las circunstancias en que se desenvuelve la revolución bolivariana, pacífica y democrática, hacen necesaria la existencia de un partido que asegure la movilización electoral, pero principalmente la formación ideológica, la coherencia y la sincronización de las acciones populares ofensivas y defensivas. El partido tiene que ejercer su función como maquinaria electoral, pero principalmente como instrumento para la transformación de la sociedad, desde los sistemas de dirección y gestión general del país hasta la cotidianidad ciudadana. Sin embargo, debemos reconocer que en el Partido Socialista Unido de Venezuela se han venido produciendo una imposición de la lógica de la maquinaria, donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí mismo y no como una tarea en la lucha por democratizar radicalmente la sociedad venezolana. La amplia base social de la revolución termina instrumentalizada bajo la forma de masa de maniobra electoral en cada proceso y, lo que es peor, con formas organizativas que cada año se redefinen en función del mismo, perdiendo por ende su condición de sujeto en la revolución. En el ámbito interno es necesario reconocer
que las aspiraciones de la militancia por lograr la democracia interna, en cierto modo, han sido frustradas por algunos militantes con cargos de dirección o de gobierno, los cuales manejan recursos y gestionan cuotas de poder para imponer a sus lealtades personales por encima de los auténticos liderazgos populares, leales a los principios revolucionarios. Esta situación obliga a una profunda revisión de los mecanismos de selección de nuestras autoridades, nuestros candidatos, y poner en una balanza sus ventajas y desventajas. La dinámica del partido se agota en la gestión administrativa de lo político. Se concentran muchas energías en reuniones de información y coordinación, en elecciones primarias para cualquier cosa, desperdiciando muchas reservas de energía que deberían estar en el terreno, en las comunidades, junto al pueblo. Este confinamiento del partido en sí mismo conduce al progresivo alejamiento de la cotidianidad del pueblo, al desconocimiento de sus demandas y problemas. El partido comienza a concebirse como un ente separado y superior al pueblo que debe conducir y el trabajo revolucionario cotidiano, junto con las masas populares, es sustituido en ciertos casos por una especie de contienda electoral, todo lo cual provoca un profundo sentimiento de rechazo hacia ese tipo de prácticas. Voy a pararlo por hoy, pero esto nos dice a nosotros una cosa. Ustedes recuerdan lo del punto de retorno, del no retorno del que hablaba el comandante Chávez. La única manera de llegar a ese punto de no retorno es transferir el poder a las bases y acabar con todos los personalismos. Es la única manera, no hay otra. Queremos llegar al punto de no retorno. Cada líder que tengamos tiene la moral suficiente y la altura moral suficiente para que el pueblo organizado y el poder popular lo respete. Si no lo tiene, no puede imponerse. Chao, nos vemos mañana. Érase un hombre a caballo que por un sueño vivió, entregando vida y alma por ver crecer una flor, para que se consagrara frente al capullo juró, que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.